El propósito de este video es explicar un poco cómo se construyen diferentes estrategias de cobertura con la utilización de opciones europeas. Vamos a partir de un conjunto de supuestos para el ejercicio, y es que pues, vamos a usar siempre opciones europeas. Eh, el subyacente que vamos a utilizar no paga dividendos antes de las fechas del vencimiento, es decir, que no se va a ver afectado el precio por esos dividendos. También vamos a no considerar o a obviar el valor del dinero del tiempo, digamos, por facilidad de la explicación. Y como referencia de precio vamos a tomar el precio bit para asegurarnos que al observar en la plataforma pues encontremos un precio con el cual digamos que hacer el ejercicio. Bien, vamos a trabajar con un subyacente que encontramos en la Chicago Mercantile Exchange, que es la bolsa mercantil de Chicago. eh, y el producto que vamos a utilizar como subyacente es un futuro, un contrato de futuro con vencimiento en junio del 2020 sobre el índice E-mini SP500. Entonces, si nosotros observáramos ese activo en la plataforma, digamos que en la plataforma nos va a permitir mostrar el comportamiento de diferentes derivados que se comercian en esta bolsa mercantil, y pues el que nos interesa es el E-mini SP500 que se encuentra pues en la sección de Equities Index. Bien, le vamos a decir Trade, y aquí está, digamos que este cuadro de diálogo me permite mostrar varias cosas sobre el comportamiento del activo. Primero, entender que el subyacente pues es el futuro de que vence en junio, ¿no? Podríamos tomar pues uno que vence en septiembre, en diciembre, en marzo, en junio, dependiendo pues lo que nos compete. Para este ejercicio pues nos interesa eso. Como dijimos que el precio que vamos a tomar de referencia es sobre este futuro, entonces vamos a asumir aquí como precio del subyacente pues el valor que me estaba tomando como estoy viendo pues, información en tiempo real, pues por eso digamos que cambió o está cambiando. Voy a asumir como precio del subyacente, precio cero del subyacente el día de hoy, el 3223. Entonces el S0 es 3223. Ese es el precio del subyacente del futuro. Ahora, eh, como lo que quiero trabajar es con opciones, entonces lo que voy a ver es que pues efectivamente a la hora de definir precios para las opciones pues voy a escoger un strike. El primer strike que voy a escoger es el de 3000. Aquí esto hay que leerlo como 3225,0. Es, digamos que define los decimales el strike 3225. Entonces el strike es 3225. Si yo digo que lo que quiero es una opción put, entonces él me va a dar un valor. Si tuviera negociación la put sobre ese strike, pues tendría un valor último, ¿no? Digamos que para efectos de tener siempre valores, vamos a usar el valor bit como referencia, 4850. Ese sería el valor de la opción. Y el de la call, el de la opción call, que vamos a tomar es del 4575. Entonces, el de la put es 48,50 y el de la call es de 45,75. Bien, la primera estrategia que vamos a observar es estas estrategias que estamos observando, entonces son estrategias que vamos a construir con una sola opción. Y la primera estrategia se llama o la denominamos como la suscripción de una call que está cubierta. Entonces, recuerden cuando yo la suscribo, entonces aquí básicamente lo que estamos es cubriendo una posición corta con la call. Ahora, lo que vamos a decir es que se tiene una posición larga en el subyacente y una posición corta en la call. Y la suma de las dos o la combinación de los dos activos en esas dos posiciones es lo que llamamos la estrategia 1 o es la primera estrategia que estamos viendo. Para poderla simular, entonces vamos a definir unos posibles valores de ST, o sea, unos posibles valores del subyacente que tomen al final de la vida o a la fecha de vencimiento. Para eso nos vamos a guiar un poco por los rangos que existen en los strikes. Entonces nos dice que el strike más chiquito es 3175. 3175. Tiene incrementos de 5.
incrementos de 5, ¿sí? De $5 y pues prácticamente va a ir hasta 3.280 o 3.275. Podríamos obviar el último dato. Para efectos de lo que estamos presentando, pues no tiene ninguna implicación. Entonces, la posición larga, ¿qué es lo que estamos escribiendo? Aquí lo que se está escribiendo es el payoff de cada posición, o sea, el pago al final del ejercicio en cada posición. Entonces, si yo estoy largo en el subyacente, quiere decir que voy a vender el activo subyacente, es decir, este índice, a 3.175 o al cualquiera de estos precios que tome el subyacente en el momento de vencimiento, y que lo compré, pues hoy, ¿a qué precio? Pues al precio del subyacente. Este precio pues es una constante, entonces la vamos a fijar, y esto significaría que si el precio del subyacente en el momento de vencimiento en ST tomase un valor de 3.775, pues si estoy en la posición larga voy a tener una pérdida. Estoy comprando a 3.225 y estoy vendiendo a 3.175. Esa sería mi posición larga en el subyacente. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es el pago en la posición corta? Entonces, recordemos que esto es el valor negativo del máximo entre el ST, que sería el valor que tome el subyacente en el momento del vencimiento, menos el precio del strike. Este es una constante, entonces lo fijamos, y 0, ¿cierto? El máximo entre ST menos 0, entre ST menos K, menos el strike, y 0. Y como estoy en una posición corta, pues entonces estoy recibiendo el valor de la call, la estoy vendiendo, entonces es un valor que yo recibo. Hasta ahí, entonces lo que yo estoy observando, recuerden que el precio también debe fijarse. F4. Listo. Esa va a ser entonces el pago de la posición corta. El pago de la estrategia pues es la suma de los dos pagos. Entonces mientras pierdo 48 con el subyacente, estoy digamos que ganando 45 con la call. Y eso me permite pues el valor de la estrategia. Luego si yo colocara esto en una gráfica, entonces voy a hacer inicialmente la gráfica, digamos que seleccionando una celda en blanco, le digo insertar gráfico de dispersión de línea. Lo hago así esta primera vez con el fin de tener control sobre los datos. Luego seleccionar datos, agregar, y aquí lo que voy a colocar es el pago del subyacente, el pago de la posición larga en subyacente. ¿Qué valores van en X? Pues los valores de la variable independiente, que en este caso sería ST. Dependiendo del comportamiento de ST, pues voy a tener un pago por estar largo en la posición, ¿no? Entonces, pues en la medida en que crezca el valor o el ST sea más grande, pues yo voy a tener mayor probabilidad de ganar en el futuro. Por otra parte, entonces, voy a seleccionar datos, agregar otra serie. Esta vez voy a insertar el payoff de la posición corta en call. Los valores en X pues sigue siendo el valor, los posibles valores de ST, y los valores en Y pues corresponden a los pagos que hace la call o que haría la call. Y por último, de una vez voy a agregar pues el valor de la estrategia 1. Entonces tendría aquí en X igual el ST, los posibles valores de ST, y en 2 pues el resultado de la estrategia. Aceptar y aceptar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que yo estoy suscribiendo o estoy colocándome en una posición corta en la call, es decir, la estoy vendiendo. Entonces lo que puedo hacer es, digamos que para cubrir mi posición corta en la call, lo que puedo hacer es ponerme largo en el subyacente. Y de esa forma, nótese que si entre más crezca el subyacente, pues más perdería yo en la call. Entonces lo que hace finalmente la posición es limitar esas pérdidas que podría tener si el subyacente se descontrolara. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia entonces es hacer una cobertura de la posición corta en el subyacente con la call, es decir, lo contrario. Entonces a la final pues voy a utilizar los mismos valores de ST, entonces los voy a copiar y los voy a pegar aquí abajo. ¿Qué pasa entonces con la posición corta del subyacente? Pues que yo estoy en teoría vendiendo al precio de ese cero, estoy vendiendo hoy a este precio,
y luego, esto es una constante, la fijo, tendría que pagar este valor cuando fuera a cerrar la posición corta en el subyacente. Entonces, digamos que allí voy a tener ganancias si el precio del subyacente disminuye. Y voy a empezar a tener pérdidas si el precio del subyacente aumenta. ¿Cuál es la posición larga del call? Entonces, es el máximo, nótese que aquí ya no hay negativo, entre el valor de ST o el posible valor de ST menos el strike, que lo consideramos entonces una constante, el strike, y 0, pues el máximo entre ST y 0, y como estoy largo, pues entonces tendré que pagar menos el precio de la call. Este valor también lo fijamos y algo hicimos mal. Aquí menos el precio de la call. ¿Dónde está el precio de la call? Aquí. Ahora sí. Ese precio de la call entonces lo vamos a fijar, F4. Y luego pues arrastramos la fórmula. ¿El valor de la estrategia qué es? Pues es la suma de las dos. Y luego pues yo podría insertar directamente la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense que la gris, que ese es el valor, el pago de la estrategia, pues me está limitando las pérdidas pues en la posición corta del subyacente. Es decir, si yo vendiese el subyacente, pues digamos que si lo estoy vendiendo hoy, pues voy a tener pérdidas en esa posición corta si el precio sube. Y entonces ponerme una posición larga me permite cubrir esa posición corta. Entonces es lo que está haciendo esta estrategia. En el próximo video entonces veremos estrategias utilizando 2 opciones y hasta 3 opciones.